buenas noches a todas las personas que se empiezan a conectar con nosotros aquí en el Facebook Live de Católicos en Miami. Este es nuestro espacio que hemos llamado Una Mirada con Jesús. En la noche de hoy tenemos una invitada muy especial desde Manizales, Colombia. Ella se llama Jamie Lorena Bermúdez Ocampo. Antes de empezar con nuestro programa, vamos a encomendarnos en oración a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, bendice este espacio, bendice este momento, bendice esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por todas las personas que van a llegar a escuchar este bello testimonio, Señor. Envía tu Santo Espíritu sobre la invitada del día de hoy, sobre Lorena Bermúdez y sobre todas las personas que vamos a escuchar sus palabras, para que abras nuestra mente y nuestro corazón y llegue a nosotros tu mensaje. Te damos gracias, Señor, porque nos permites este canal para poder evangelizar y para poder transmitir lo que tú quieres. Todo es para tu gloria, Señor. Amén. 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 Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Yo les voy a pedir lo que siempre les pido, que se tomen un minutico, los que ya están conectados, para compartir con sus amigos este link, para que se suscriban a nuestro canal de Facebook, a nuestro canal de YouTube. Y bueno, dándole la bienvenida a Lorena. Haznos una breve presentación tuya con tus palabras. Bueno, muy buenas noches para ustedes, para Anita, para Paola, allá en Miami, para todas las personas que están conectadas. Bueno, mi nombre es Jamie Lorena Bermúdez. Como decía Anita, vivo en Manizales, Caldas, Colombia. Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo nací aquí en Manizales, pero me crié en un pueblito caldense llamado Marquetalia, Caldas. Vengo de una familia católica, un hogar católico. Algo muy especial que quiero contarles sobre mi abuelita materna, que fue la que siempre me inculcó la importancia de la oración, de la Eucaristía y del rezo diario del Santo Rosario. En este momento, bueno, mi familia se compone de 5 personas, un compañero. Tengo 3 hijos, Daniel, Felipe, Simón y Robert. Entonces, empiezo pues por acá, ¿cierto? Bueno, Lorena, para recordarte y para recordarle a todas las personas que nos están viendo en este momento que en Una Mirada con Jesús, nosotros a nuestros invitados les hacemos 3 preguntas, básicamente. Y ellos en esas 3 preguntas, pues, nos hablan muy ampliamente y pueden surgir otras preguntas en medio de ellas. Pero la primera pregunta, Lorena, es cuéntanos cómo era tu vida antes de conocer al Señor. Claro que sí. Bueno, mi vida antes de conocer al Señor, les cuento que nosotros en mi hogar, en mi familia, tuvimos muchas dificultades, ¿cierto? Un hogar muy humilde, pero hubieron mucho maltrato. Y mi abuelita siempre pues me inculcaba como la oración, el Señor, la Santísima Virgen, la Eucaristía, ¿cierto? Ella sembró la semillita y empiezo pues contándoles esta parte para que más adelante entiendan, ¿cierto? Mi vida, o sea, tuve una adolescencia difícil, una niñez difícil, un papá que tuvo muchas equivocaciones, al cual lo he perdonado de todo corazón, lo amo con mi alma y le sirvo con todo el amor. Mi vida antes de encontrarme con Jesús era una vida llena de pecado, llena de miseria,
llena de depresión, llena de vanidad, de vacíos, una vida mundana, una vida como el cuento sin Dios y sin ley, ¿cierto? Cometí muchos errores, muchísimos errores, en busca de otros dioses, porque a veces nos mata como la curiosidad de ir a buscar lo que no se nos ha perdido, ¿cierto? Como es feo decirlo, pero hay que reconocerlo, voy a ir allí a que me adivinen el futuro, ¿cierto? Cuando el único que debemos buscar es a Dios. No hay otro, solo Él. Entonces, la vida mía antes de encontrarme con la mirada de Jesús era una vida perdida totalmente. Bueno, sí, como tú dices es verdad y yo creo que es una trampa en la que de una u otra manera todos hemos caído. Cuando uno no tiene conocimiento y somos muy curiosos y el enemigo, que es el demonio, que es nuestro enemigo y quiere acabarnos con la fe y que no conozcamos al Señor, siempre nos va a presentar todas esas primeras opciones y nosotros caemos en esa trampa. Entonces, pues sí, es algo muy triste. Y bueno, ahora a mí esta segunda pregunta es la que realmente más me gusta. Porque esta segunda pregunta es en donde pues queremos saber cómo fue ese momento en el que tu mirada se cruzó con la de él, porque pues ya sabemos que él siempre está cuidándonos, protegiéndonos, mirándonos, amándonos, pero ¿cuál fue ese momento? ¿Cómo fue que tú cruzaste tu mirada con la del Señor? Bueno, Paola, le cuento que mi abuelita me decía, ella nos invitaba a hacer el Santo Rosario y yo le huía, yo corría. Nos ganábamos regaños y ella luchaba. Ahora entiendo, cuando invitamos a nuestros hijos, venga, vamos a rezar. Pero siempre dejó ella esa llamita, ¿cierto? Porque pues me desvié teniendo pues un conocimiento de que yo debía buscar era del Señor, de la Eucaristía, del Santo Rosario. Y cuando yo me encuentro con la mirada de Jesús, fue en un momento, llegan quebrantos de salud a mi vida. Y yo pues estaba mi fe estaba pues muy fría, ¿cierto? Por decirlo así. Y llegaron personitas, ángeles que el Señor pone en nuestra vida. Lore, hay que buscar más de Dios, la oración, pídale a la Santísima Virgen María. Bueno, estoy hablando de hace ya varios años. Y yo empiezo a buscar del Señor, hacer el Santo Rosario. No lo hacía pues en ese momento con reverencia, ¿cierto? Pero aún así, ella lleva nuestras súplicas a su amado Hijo Jesús. Empiezo un proceso de conversión, empiezo a hacer renuncias, a renunciar a la vanidad, porque yo era una mujer muy vanidosa, a renunciar al trago porque tomé mucho, a renunciar a muchas cosas, a la rumba. Y yo le digo al Señor, bueno, yo no sé tú qué quieres de mí, yo quiero conocerte y yo quiero seguirte. Y sin duda alguna el Señor me estaba preparando a mí, me estaba fortaleciendo para el momento de la prueba. Te cuento, Paola, que, bueno, empiezo ese proceso de conversión, de Eucaristía diaria, el rezo del Santo Rosario, la oración, y el Señor empieza pues a seducirme y a seducirme. Y solo esto se obtiene de la mano del Señor. Solo es gracia y misericordia de Dios, porque por mis propias fuerzas no hubiera sido capaz, ¿cierto? Muchos son los llamados, pocos los elegidos, y pues yo le doy gracias a Dios de donde me sacó, y soy feliz haciendo lo que hago para la gloria de Él, ¿cierto? Como les venía diciendo, tengo 3 hijos
y les voy a hablar de mi hijo del medio, Robert. Robert fue un niño muy tierno, cariñoso, buen estudiante, pero pues nuestros hijos crecen y ellos se vuelven rebeldes, desobedientes, ellos toman un camino muy diferente al que uno quiere que ellos tomen, ¿cierto? Y Robert a sus 14 años da un cambio muy negativo para su vida. Robert empieza y les cuento pues porque ahí realmente me encontré de frente con la mirada de Jesús. Eso fue impactante, pues la misericordia tan grande de ese Padre amoroso. Y Robert él se me mete a unas barras bravas del Once Caldas. Robert empieza a consumir todo tipo de drogas, a viajar en mula, en camión, a Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Cali, Tunja, en mula, con tal de llegar a ver jugar este equipo y muchas veces ni siquiera poder entrar a un estadio. Pues empieza mi cruz, mi sufrimiento y mi calvario, porque pues ya se imaginarán cómo es de duro y de doloroso para uno como mamá, para la familia, ver que un hijito se está perdiendo, ¿cierto? Y que ellos no entienden y ellos creen que uno solo quiere hacerles un mal. Entonces yo ya venía en este proceso, me aferro más a la oración, a la Santísima Virgen María, el Santo Rosario diario, la Eucaristía diaria, entregándole este hijito a ellos, ¿cierto? A Jesús y a María. Yo toqué muchas puertas, muchos internados. Tuve a Robert en 2 ocasiones, pero Robert se voló. A Robert ya no lo recibían en colegios porque pues él era con unos expansores, él hablaba pues muy raro, la apariencia física pues ya se imaginarán, ¿cierto? Porque él ya estaba muy hundido con el tema de la solución. Yo creo que eso ya es lo más duro, doloroso. Y yo lo interné en varias ocasiones y la segunda vez él se vuela y él me dice, bueno, mamá, yo quiero cambiar, yo quiero rehabilitarme, desintoxicarme, yo quiero estudiar, yo quiero que usted me ayude. Entonces, yo nuevamente, dime. Disculpa que te interrumpa un poquitico. Es que pensamos que es importante para explicarle a las personas que nos están viendo y sin interrumpirte mucho para que no te pierdas del hilo, que está muy interesante, que la solución es un pegante fuerte que se usa en Colombia, que utilizan para más que todo para trabajar, para hacer trabajos de zapatería o con cosas de cuero. Peletería, y los jóvenes lo usan para drogarse, es demasiado adictivo. Sí, es la perdición. Y se deteriora mucho la persona que empieza a usarlo, es muy rápido. Es muy impresionante. Rápido. Todo el tiempo parece borracho, ido, alucinando, sí. Es un alucinógeno muy fuerte. Okay, sí. Sigue adelante, no te interrumpimos más. Tranquila. Bueno, entonces les contaba que él me dice pues que ahora sí quería cambiar y yo pues en mi afán como madre de ver a mi hijo cambiado, le creí y le creí nuevamente porque en muchas ocasiones él me había hecho muchas promesas, pero él no las cumplía porque ellos no pueden, ¿cierto? Entonces me dice, mami, yo ahora sí quiero cambiar, pero yo quiero ir a un... Lorena, ¿sí? Perdón nuevamente. Disculpa, ¿qué edad tenía tu hijo en ese momento, cuando estaba en ese momento ya casi que tocando el fondo? 14 años, un niño. Un bebé. Sí, un niño, sí. Y entonces... ¿tú le crees? Yo le creo nuevamente porque él en muchas ocasiones me hacía promesas y nunca las cumplía. Y me dice, mami, yo quiero cambiar, busquemos colegio, pero el 11 va a jugar en Pereira
y yo quiero ir a ese último partido. Esto fue el 5 de julio del 2015. Yo le dije, yo en ese momento no caí en cuenta de que si mi hijo hubiera querido cambiar, él nada tenía que ir a hacer allá, ¿cierto? Nada. Pero, más sin embargo, yo le dije, Robert, que se va a ir, se van a consumir, hacer lo que no deben, usted es un niño, usted no se manda solo, y a veces es muy complicado uno cómo los ataja, cómo va a amarrar un muchacho, ¿cierto? Y él me decía, no, es que yo quiero ir a su último partido, nada malo va a pasar, pero pues yo sí le dije mucho que por favor no fuera, que él no se mandaba, que él era un niño, que él iba a acabar con su vida, pero la desobediencia. Se llega este día, esto fue un domingo. Días antes, yo tenía como algo en el pecho. Yo creo que nosotros las mamás nunca nos equivocamos. Y yo le digo a mi compañero que yo tenía como algo, como un mal presentimiento. Y él me dice estas palabras, no, gorda, no diga eso, que usted es una mujer de mucha fe. Nada malo va a pasar. Uno se espera, cuando un hijito está en estas condiciones, uno espera una mala noticia, pero no, pues, no algo tan grave, ¿cierto? Yo salgo 3 días antes de esta fecha y le compro un regalo a Robert. Y ese regalo fue la Biblia, la palabra de Dios. Y yo lo llamo y le digo, Robert, le tengo un regalo, y él llegó en menos de nada, se imaginaba unos tenis o un bus o algo así, porque él llegó feliz, pero llegó en unas condiciones muy tristes porque ellos llegan con la ropa llevada de solución. Y yo le dije, mire su regalo, y él se enloqueció horrible, se le metió el enemigo. Ridícula, fanática, usted es una loca, ¿cómo me va a comprar esto? Cambio de actitud, fanática, porque él se avergonzaba, él decía, qué pena de mis amigos, usted a toda hora odiando camándula, él se me escondía a veces, bueno, ¿cómo me va a comprar esto? ¿Cómo se le ocurre? Y yo le dije, Robert, me va a leer el Salmo 91, es una orden. No, yo no, él se enloqueció, miedoso. Entonces le dije, es una orden, y le abrí en la página del Salmo 91 y él empieza, pero lleno de soberbia. Y cuando él llega a esa parte que dice, caerán muertos a tu siniestra y mil a tu diestra, mas nada malo te pasará a ti, porque tú lo estarás contemplando con tus propios ojos. Hasta ahí llega Robert y me tira la Biblia a los pies. Y tristemente Robert insulta al Señor. Y él dice, ¿cuál Dios ni qué hijo de tantas me va a salvar a mí? Y hay un sacerdote al que quiero mucho, un gran amigo de la familia, que estuvo siempre en esos momentos, antes, durante y después. Y él me decía, mi hija, cuando él se ponga así, usted va a decir en voz alta, así la escuche todo Manizales. Y eso hice, y dije, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que dice. Él decir, ¿cuál Dios me va a salvar a mí? Hasta ahí llega, y se llega este día, esto fue un domingo, y mi compañero se levanta a las 5 de la mañana porque él es transportador y tenía un viaje para la costa. Y Robert llega a la habitación a esa hora y yo estaba llorando, llena de fe, de confianza, orando, entregándole cito al Señor como venía haciéndolo hacía mucho tiempo. Pero humanamente uno se desploma, ¿cierto? Y él le dice, mi hijo, no se vaya, mire cómo está su mamá. Y él en un idioma, no, Cuchos, nada malo va a pasar, es que no, yo llego, creyéndose dueño de su propia vida, haciendo su voluntad humana, que es la que nos hace caer siempre. Y mi compañero sale para su viaje y Robert se mete al rincón de mi cama, cuando hacía mucho tiempo Robert no lo hacía. Porque cuando yo me le acercaba a abrazarlo o algo, no, quite de ahí, ridícula. Bueno, lo que hacen ellos, ¿cierto? Robert sale a las 6 de la mañana del apartamento donde vivíamos. Le eché muchas bendiciones y estábamos bien, y digo bien porque discutíamos por su forma de ser, de vivir.
Y él sale y yo me organizo para irme a la Eucaristía de 8 de la mañana, cerca del apartamento, pero yo no me sentía bien, entonces tomé una buseta. Llegando a la iglesia, para la buseta, pues ni dejó pasajeros ni recogía a nadie, pero pues yo veo a Robert y nos dio como tiempo de hablar. Y yo le dije, Robert, yo sentí como alegría porque lo vi, Robert, yo lo hacía en Pereira. Y él me dice, no, pucha, es que ya me recogen allí. Yo suelta en llanto, le digo, Robert, por favor, no se vaya. Por favor, mire que usted no se manda. Y él me dice, no, por la tarde nos vemos. Yo le echo nuevamente la bendición a mi hijo y llego a la iglesia muy mal, muy triste. Y allí estaba el sacerdote y él me dice, mija, ¿usted por qué está así? Y él me decía en muchas ocasiones, Anita y Paola, que abandonara. Él me decía, Lore, tú oras mucho, haces el Santo Rosario, pero te falta abandono. Y yo no entendía, ¿cierto? Entonces yo le dije, padre, Robert se fue para Pereira. Y él me dice estas palabras, mija, abandono. Vaya, usted sabe lo que tiene que hacer. Y yo creo que en ese momento yo abandoné. Porque yo llegué y me postré a los pies de Jesús. Y le dije, Señor, aquí me tienes nuevamente con este dolor tan grande, con este sufrimiento por este hijito. Y le dije, Señor, yo te lo entrego, yo no soy capaz. Hoy más que nunca te entrego a mi hijo Robert, lo abandono en tus manos. Y le dije, Señor, no permitas que la corriente del mundo se siga tragando a mi hijo. No permitas que yo tenga que ver a mi hijo con un costal al hombro. No permitas, Señor, que él se pierda. Te lo entrego, él es más tuyo que mío. Entonces en ese momento yo abandoné y el Señor obró. Me quedo en la Eucaristía y salgo de la Eucaristía y me voy a recoger a mis otros dos hijos porque tenía un hermano que había tenido también un accidente. Han pasado muchas cosas en mi familia. Y me fui para donde mi mamá. Ese día el tema era, Robert, cómo había sido mi embarazo, nos reíamos, llorábamos y oramos en familia. Yo empiezo a timbrarle a Robert y él no me responde. Y mi hijo mayor me dice, mamá, la bulla del estadio, imagínese cómo estará, en qué condiciones estará Robert, él no le va a contestar. Pero yo insistía y no, él no me contestó. A eso de las 6 de la tarde llega una hermanita mía que vive en Pereira, llega con su esposo, venían de Marquetalia a Caldas y entraron a saludar. Ellos me preguntan por Robert y yo les digo que está en Pereira. Ellos salen para Pereira y yo empiezo nuevamente a marcarle a Robert. Y no me responde. Robert veía que era yo, pero él no contestaba. Él decía que qué pereza, sin saber lo que iba a pasar. Que qué pereza contestarme a mí. Yo me voy para el apartamento y a eso de las 7 y algo de la noche a mí me timbra el celular. Y cuando a mí me dice un señor, hablo con la mamá de Robert, yo ya estaba gritando. ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hijo? Y él me dice, habla con Julano del CTI. A su hijo le acaban de dar una pedrada y estamos en Santa Rosa y lo vamos a remitir para la ciudad de Pereira. Yo ignorantemente le digo, no, ¿por qué no lo remiten para acá, para Manizales? Y él me responde, señora, no hay tiempo que perder. Mi hijo mayor me quita el teléfono y él dice, ¿cómo está mi hermano? Está muy grave. Y el señor solo decía, no hay tiempo que perder. Yo llamo a mi compañero y le digo, a Robert le dieron una pedrada. Él me dice, tranquila, yo ya voy a conseguir quien la lleve a Pereira. Y tranquila, espere que lo cosan y se lo trae, me dice él así. Me fui para Pereira y iba una cuñada conmigo.
Yo recuerdo que a ella la llamaban y ella se palmeteaba las piernas, como sus nervios. Y yo le decía a Lice, Robert está grave, y ella me decía, no, Lorena, tranquila, él está bien. Les cuento que Robert sale del estadio de Pereira y de regreso a Manizales hay una parte que se llama Santa Rosa, a la altura de Santa Rosa hay un restaurante que se llama JJ. Al frente, él venía pegado de un jeep, Robert recibe una roca de 2 libras en la frente. Robert cae, él bota en parte del cerebro, un impacto terrible. Cuando llegan, pues, la policía declara a mi hijo muerto, pero pues estos compañeritos en ese momento, decían que por favor lo auxiliaran, que lo llevaran al hospital de Santa Rosa. Robert llega al hospital de Santa Rosa. Hay muchas versiones de que el médico decía que hacía mucho tiempo no le tocaba un caso como el de Robert, que era un niño, que también pues lo declara muerto y aún así lo remite para Pereira. Yo llego a Pereira y pregunto que un joven que habían remitido de Santa Rosa y me dicen, sí, él está en sala de trauma, que acababan de llegar con él. Allí estaba mi hermana y su esposo, que fueron los que lo recibieron, ¿cierto? Yo entro al fondo y está la sala y yo recuerdo que había un joven con la cabecita de allá para acá y había otro con la cabecita de aquí para allá. Con este joven habían muchos médicos. Este estaba como solo. Yo no reconocí a mi hijo porque su carita y su cabeza era una bola llena de hematomas. Cuando yo veo a mi cuñado ahí, yo me entré como loca. Y yo le decía a Efra, él es Robert, y él me dice, sí. Les cuento que yo escuchaba que los médicos decían que no había que hacer, lo reanimaban. Yo salí loca de allí, yo me daba contra las paredes y yo dije algo muy fuerte ese día y todos los días de mi vida yo le pido perdón a Dios por eso. Porque en medio de mi dolor, en ese momento yo no entendía, yo le decía, Señor, hoy más que nunca te lo entregué, hoy más que nunca lo abandoné en tus manos y tú lo dejaste solo. Era lo que yo decía. Yo en ese momento no entendía por qué tanto dolor, porque es mucho dolor. Lo pasan a cuidados intensivos en unas condiciones muy críticas. Cuando el médico pasa, él me dice, me habla sobre la situación de Robert, que Robert no salía de ahí, que el golpe había sido muy severo, muchísimo, que él estaba muy grave. Lo pasan a cuidados intensivos. Diario era un diagnóstico muy malo, muy malo. Yo le hice a él un altar en el cubículo, todo el tiempo oraba, todo el tiempo le pedía a Mamita María que intercediera por mi hijo. Había un médico que me decía que ni un milagro lo sacaba de ahí, y yo con mucha humildad le decía, doctor, para Dios no hay nada imposible, yo sé que mi hijo va a salir de acá. A los 2, 3 días nos citan a la familia y nos dicen que Robert tenía muerte cerebral. Al día siguiente me dicen que Robert había perdido sus 2 vistas. Yo les cuento que llena de mucha fe, de mucha confianza en el Señor, en Mamita María, también confío mucho en San José, pero mi parte humana sufría mucho. A los 8 días me dicen que Robert ya lo podían operar para limpiar todos los hematomas de su cabeza, porque pues el golpe fue en la frente, en la parte de atrás, porque el G iba pues a velocidad y él cae y él lo arrastra, fueron muchos golpes. Pero que Robert no iba a aguantar esa cirugía. Pero yo con toda mi confianza puesta en Dios. Perdón. Yo quise que cuando
Robert entrara al quirófano, se mandara a celebrar una Eucaristía, porque ahí está el gran milagro, ¿cierto? Es lo más hermoso cuando uno aprende a vivir la Eucaristía. Y entran con Robert al quirófano y inicia la Eucaristía. Allí había un sacerdote que fue un ángel que el Señor puso, que era el quien me levantaba, porque cuando a mí me dicen que Robert había perdido sus dos vistas, yo me desplomé. Y él me levantaba y me decía que él se iba a levantar. Era como la Virgen María hablándome a través de él. Entonces entran con Robert en una cirugía larga. Los médicos me decían que él no la iba a aguantar, pero que había que hacerlo. Robert, bueno, le hicieron mucha transfusión de sangre. Robert sale de allí nuevamente para cuidados intensivos. Él estuvo en coma un mes. Después de esta cirugía, Robert hizo como 2 paros, pero luchando por vivir. Él luchaba pues por salir de allí. Luego me dicen los médicos que había que hacerle una traqueostomía. Cada que entraban los médicos y decían, este joven está en estado vegetativo, perdió sus 2 vistas, yo empiezo a notar que él hacía gestos estando en coma, ¿cierto? Entonces yo le decía a los médicos que por favor no dijeran eso delante de Robert, que porque él estaba escuchando, y ellos me decían que no. Ellos me decían, mamá, todo lo que Robert hace es involuntario, que porque él de ahí no se iba a parar. Y uno como mamá, por eso digo que uno no se equivoca. Yo sentía que Robert estaba despertando. Y cada que llegaban los médicos y decían, este joven en estado vegetativo, ciego total, bueno, un golpe muy severo. Un día yo veo que Robert bota una lágrima. Y yo dije, bueno, Señor, yo sé que mi hijo está despertando, yo voy a hacer algo. Entonces yo me le acerco a Robert y yo veo que él empieza a mover como una manito. Y yo le hablé al oído, yo todo el tiempo le oraba, le ponía canciones de alabanza y le oraba, hacía el rosario y yo lo hacía en voz alta, ¿cierto? Y le hablaba mucho del Señor. Entonces me le acerco y le digo, Robert, yo sé que usted está escuchando lo que están diciendo los médicos. Si usted me escucha, cierre la manito, si no, déjela así. Y Robert me responde. Entonces yo sabía que ahí estaba la misericordia del Señor con nosotros. Le dije, vamos a hacer un trato usted y yo, vamos a hacer caso omiso a lo que dicen los médicos. Dios es más grande y de aquí nos vamos a parar. Y le tomé la manito y le dije, repita conmigo mentalmente, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Y de esta vamos a salir. Lo pasan a cuidados intermedios, luego me lo entregan en condiciones muy delicadas, porque al menos lo entregan en estado vegetativo, de pañal, como un trapito, él era desgonzadito, y lo traigo para acá, para Manizales, y a los 8 días lo empezaba a ver el neurocirujano que es el que lo ha tratado, un angelito que el Señor también puso en nuestras vidas, el doctor Pardo. Y yo recuerdo que cuando lo llevo allá en la silla de ruedas, él se hace pues al nivel de Robert y dice, es que es un niño, ¿cómo le pasa esto? Es un niño, es un milagro viviente, ¿cómo puede estar vivo? Porque él vio las imágenes y todo y su golpe, ¿cierto? Y él me mira y me dice, Robert nunca en la vida volverá a hablar, porque ese golpe fue la parte del habla, yéndole muy bien en unos 2 años y medio, moverá una parte del cuerpo. Y yo lo miré con mucha humildad y le dije, doctor, para Dios no hay nada imposible. Y me dice, sí, si tiene fe, así será. Les cuento que al otro día de esta cita médica,
nosotros nos turnábamos, tuve mucho apoyo de mi familia. Y esa semana me tocaba a mí estar con él porque él era un bebé. Y Robert empieza desde las 4 de la mañana a abrir la boca con mucha fuerza. Y yo llamo a mi mamá, pues porque la abría con mucha fuerza. Que qué pasaba, yo le decía que no hiciera así. Pero yo sabía que algo iba a pasar, yo no me afané como por irme a la clínica, yo sabía que algo iba a pasar, pero pues estaba tranquila. Y él haga y haga fuerza, yo, pero ¿qué será? Entonces mi cuñada le hacía las curaciones, eso sí no fui capaz yo de hacerlo. Y ella me dice, no, yo lo veo bien. Y a las 12 del día, que siempre hago el Ángelus, Robert habla y pues las personas que estábamos allí escuchamos muy bien lo que él dijo, porque se le escuchó muy clarito y eso era lo que él trataba de hacer. Y él habla y lo primero que él dice es, madre, te amo. Les cuento que el Señor me devuelve a mi hijo en condiciones muy, pero muy milagrosas, porque Robert camina, no como antes, pero camina. Robert perdió una vista, pero el Señor le dio la gracia de que viera por la otra. Robert, ese joven que decía que cual Dios lo iba a salvar, que no había Dios, que quién había visto a Dios, fue salvado ese Dios que no tuvo en cuenta esas palabras tan fuertes que cual Dios lo iba a salvar, ¿cierto? Entonces les cuento que el Señor ha estado grande con Robert, con nosotros, un joven restaurado, un joven, hace ya este accidente que 5 años, un joven limpio de drogas, ante todo enamorado de Jesús. Ahí me encontré con la mirada de Jesús. Ahí me encontré y bueno, yo estoy acá, yo no los voy a soltar, yo voy a salvar a ese hijito. Yo siempre le decía al Señor, cuando él entró al quirófano, le dije, Señor, nuevamente te lo entrego, él es más tuyo que mío. Si tú le vas a dar otra oportunidad de vida a mi hijo, que sea para que tú hagas en él una obra hermosa, maravillosa. Que sea, Señor, para que tú lo libres de toda esa vida, que él no vuelva a la vida de antes. Y yo ahora entiendo por qué el Señor permitió ese dolor tan grande, las lágrimas, porque ahora entiendo, Robert, mostrándole a tantas personas, a tantos jóvenes, a tantas madres que a veces dudamos de lo que puede hacer el Señor. Entonces yo creo que la oración, el Santo Rosario, la Eucaristía, es un joven de comunión con el Señor, de Eucaristía, del Santo Rosario, de vigilias, un hombre totalmente restaurado que a pesar de sus cicatrices físicas siempre tiene una sonrisa en su cara. Otra cosa que les quiero contar, cuando él empieza su recuperación, a mí me decían que lo entrara al CDR, ¿cierto? Y yo estuve allí, yo decía, no, Robert, yo sé que Robert puede en otro colegio. Robert se gradúa para la gloria de Dios, solo por la gracia de él y de Mamita María, ahora el 5 de diciembre. Y pues le ha ido muy bien en el colegio, tiene muchos sueños, que quiere estudiar enfermería. Y él me dice, mamá, yo sí podré con un solo ojo, y yo sé que sí. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Ahí me encuentro con esa mirada de Jesús. Qué belleza, Lorena, de verdad, tu testimonio. Ahí es cuando confirmamos de verdad que las oraciones de una madre son bien poderosas. Mucho. De verdad que sí, bien poderosas. Y como tú lo dijiste, para Dios nada es imposible. Tenemos que dar testimonio cuando tenemos esos encuentros con el Señor, porque es algo tan grande que no se vale guardárselo para uno solo, cuando tantas personas allá afuera necesitan escucharlo. Y de eso se trata este programa. Esto es una ventana para que nos demos cuenta
que el poder del Señor, su misericordia, su amor, todo lo bueno que Él hace por nosotros es más grande que cualquier problema que podamos tener. Lorena, viene la tercera pregunta. ¿Cómo ha sido Jesús te miró a ti y Jesús miró a tu hijo también? Yo creo que tu hijo también tuvo ahí una mirada con él. ¿Cómo ha sido de ahí hasta ahora tu vida? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo le sirves al Señor? Bueno, yo no me canso de darle las gracias a Dios por tanto amor, por tanto perdón, por tanta misericordia, porque Él se vale de tanta miseria, ¿cierto? Para luego glorificarlo. Él nos tiene tesoros escondidos. Él nos da más de lo que pedimos, porque yo no me imaginaba jamás ver a Robert hacer un Santo Rosario, una vigilia con ese amor y con esa entrega, el que llega, mire y cómo aconseja a estos jóvenes. El Señor le ha regalado unos hermanitos en Cristo maravillosos. Cómo le sirve al Señor y ama servirle al Señor, porque él ha vivido muchos retiros, muchos encuentros con Jesús y con María, aparte del que tuvo, pues, con lo que él vivió, y servirle al Señor, y amamos servirle a Él en el Santísimo, con nuestras vigilias, mostrándoles pues a tantas personitas que si nosotros renunciamos, obedecemos, Dios hace todo, ¿cierto? Es hermoso porque hemos estado con Robert en varios retiros sirviendo juntos y dando este mensaje a muchas personas de cómo el Señor ha obrado en él, no solo en él, en mí, en toda mi familia, porque han llegado pruebas. Tengo un hermano que también llegó un diagnóstico con un tumor en la cabeza y el Señor nuevamente ahí estuvo, la cirugía muy bien, va muy bien, le dio otra oportunidad de vida. Y ante todo yo pienso que es aceptar la voluntad del Señor, que cual sea la situación que llegue, Señor, haz tu divina voluntad, ¿cierto? No renegar, aceptarla, que sea lo que Él quiera para nosotros. Y nosotros le servimos al Señor así. Nos encanta orar y reparar por nuestros pecados, los pecados de nuestras familias, los pecados del mundo entero. Y también estamos consolando a Jesús y a María, ¿cierto? Entonces, feliz me siento de ver a Robert, un hombre totalmente nuevo, restaurado y sirviéndole, pues servimos juntos para el Señor. Porque muchas personas nos han dicho en muchas ocasiones, pero es que ¿quién ha visto a Dios? Y yo les digo que a Dios lo ven en Robert, en ese milagro tan hermoso que él logró. Y bueno, Lorena, lo que decía Anita ahora, cuando la luz del Señor llega a un hogar, no llega para uno solo, llega para todos. Yo quisiera saber, de repente, tú nos estabas hablando que tenías 3 hijos y que Robert era el menor. Sí. ¿Cómo? El de la mitad, sí, el del medio. Simón. ¿Cómo es Bueno, esa relación con ellos ahora? sí, bueno, les cuento que con Simón tiene 12 años, cuando él vivía enamorado del Santo Rosario y lo encoraba hermoso. Cuando nosotros decidimos renunciar a muchas cosas del mundo para seguir al Señor, llegan muchas pruebas, a ver qué tan firmes estamos con Él, en la fe, ¿cierto? En la oración, porque debemos orar a tiempo y a destiempo, en todo momento. Cuando de pronto llegó la prueba con mi hermano Wilson, él empieza como que mamá, pero si oramos tanto, ¿por qué tantas cosas, cierto? Pero de igual manera es un niño juicioso, muy casero. O sea, él de pronto como antes orar conmigo, pero si vamos a la Eucaristía, él va conmigo, se va a confesar, va a recibir a Jesús a Eucaristía y lo hace. Bueno, ahí está estudiando. Con mi hijo mayor, él vive en Bogotá, Daniel. Él vive en Bogotá, ha tenido muchas batallas, pero de la mano del Señor, el Señor nunca me ha defraudado ni a él. El Señor se pasa
de bueno con él y con nosotros. Él vive allá en Bogotá, hace poco estuve en su cumpleaños y pues eso es una bendición muy grande que el Señor nos dio de poder compartir en familia. Y también todos mis hijos han vivido retiros espirituales. Mi hijo Daniel vivió un retiro de Emaús. Eso te quería preguntar, ¿qué tipo de retiro espiritual? De repente muchas personas nos estarán viendo y nunca han tenido la gracia de vivir un retiro espiritual. Y entonces vamos a decirle los nombres, al menos de los que tú y tu familia viven, para que ellos por ahí vayan, de pronto les vamos sembrando esa semillita. Claro que sí. Bueno, cuando yo hice el retiro de Emaús, y toda mi familia ha hecho el retiro de Emaús. Eso es una bendición muy grande. Y mi hermana, la de Pereira, cuando llegó la situación con Robert, ella me llama, estaba Robert en recuperación y me dice, Lore, le tengo un cupo. Y yo dije algo, yo le dije, yo no puedo porque Robert está en recuperación, Robert estaba de pañal y todo, ¿y quién me lo va a cuidar? No, es que eso ya lo tengo organizado. Entonces ella me dice, vale tanto. Y yo, ay, no, ese platal. Ay, Dios mío, eso no es plata para los regalos tan maravillosos, ¿cierto? Porque yo le dije, es que yo no necesito. Si yo amo a Dios, si yo tomé esta prueba con humildad, aceptando la voluntad de Dios, era lo que yo le decía, ayúdame a aceptar tu divina voluntad y dame fortaleza. Y fue maravilloso. Las promesas que el Señor me regaló allí, todas las ha cumplido porque Él siempre cumple sus promesas. Luego Daniel Felipe, mi hijo mayor, hizo el retiro de Emaús, también vivió un retiro para jóvenes y en Miami está ITER 412, es un retiro hermoso. Simón hizo semillitas de Emaús. Robert ha hecho, no, muchísimos, porque el Señor le puso angelitos, porque todos se los han dado. También hice yo el de Lazos de Amor Mariano, que es un retiro hermoso, maravilloso. Entonces, yo les recomiendo a todas las personas que me están escuchando. Es una ayuda, es un encuentro maravilloso con el Señor. Allí tienen grandes, grandes tesoros que el Señor les tiene. Pues Lorena, estás cubierta por todos los frentes, los hijos, los hermanos, qué maravilla, de verdad que sí. Nuestro Señor y nuestra mamita María, de verdad que están en tu vida y en la de tu familia. Por ahí comentan algo, dice mi Lore, mujer entregada a los cenáculos de la Virgen. Cuéntanos un poquito, Lorena, sobre esas vigilias, sobre esos cenáculos, dónde los hacen, cómo los hacen, tienen un grupo de oración, cómo organizan a las personas para esto, quién los dirige. Cuéntanos más, me interesa, quiero saber, queremos claro todos. Que sí. Bueno, Anita, el cenáculo, bueno, la Virgen cuando da una orden hay que cumplirla. Y ella dice y se hace en 8 días y eso tiene que ser ya. Ella también en mi corazón puso reparar por los niños no nacidos, que es un rosario hermoso donde se están salvando muchos bebés cuando hacemos este santo rosario por los niños no nacidos. Y llega una personita a mi casa y me dice, Lorena, pues la Virgen quiere que usted le abra las puertas para el cenáculo. Y yo, pues si ella ordena, se hace, ¿cierto? Sí. Entonces ya hace 5 años hacemos los cenáculos, es un rosario que hacemos todos los miércoles, es una oración que hacemos con María, donde estamos orando las peticiones personales, comunitarias, estamos orando por el mundo entero, por los niños, las familias, las almas del purgatorio. Bueno, en fin, es un rosario hermoso porque la oración la hacemos con María y ella nos regala cada miércoles un mensaje hermoso donde ese mensaje es palabra de ella y se viven cosas que ella nos dice. Entonces, siempre lo hacíamos presencial. Hace ya un mes larguito no lo hacemos presencial, pues con todo esto, ¿cierto?, de la pandemia. Igual aquí en mi casa, pues lo continuamos haciendo nosotros aquí. Pero yo creo que muy pronto ya iniciaremos nuevamente pues con las personitas porque nos hemos pasado de casa y yo digo, me decían, pero bueno, Lorena, y el cenáculo, las personas que venían, no.
donde hemos llegado allá la Virgen nos manda a las personitas y crece mucho, ¿cierto? Las vigilias de oración, y han habido muchos milagros con los cenáculos. Las vigilias, hacemos 9 vigilias hermosas también, como les decía ahora, cuando estamos reparando por nosotros, nuestros hijos, porque hay que orar mucho por las ataduras intergeneracionales y por el mundo entero. Entonces son unas vigilias que hacemos de 3 horas, las hacemos a veces los viernes o jueves, son unas vigilias hermosas que a mí personalmente me han ayudado muchísimo, me han fortalecido, porque nuevamente les digo, o sea, las pruebas y las dificultades llegan, los quebrantos de salud, pero la vida con Jesús es muy llevadera, uno se llena de fe y de confianza. Señor, te entrego todo, y Él todo lo hace conforme a su divina voluntad, ¿cierto? Yo recomiendo mucho las vigilias por nuestros hijos, nuestros hogares, por nuestras familias. Son unas vigilias muy bonitas. Estas también las hemos hecho presenciales. Pues Lorena, toda mi admiración, la verdad, total admiración. La lucha de una madre está reflejado en todo lo que tú nos has contado. El cambio tan drástico de tu hijo solo proviene de la mano de Dios, solamente, toda la gloria para Él. ¿Tú quisieras regalarnos una oración por todas las personas que nos están viendo, por todas las familias, por todos los muchachos, por toda esa juventud, por todos esos niños que a veces se disocian del camino del Señor? Entonces, claro que sí. Vamos a disponernos y les pedimos a todos allá en su casa que dispongamos nuestros corazones en un momentico de oración. Claro que sí. Voy a empezar por regalarles una cita bíblica que me encanta y que el Señor ha cumplido. Y está en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en Jesús el Señor y tú y tu familia alcanzarán la salvación. Palabra de Dios. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos. Mi amado Jesús, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Mi amado Jesús, no me cansaré de darte las gracias por ese regalo tan maravilloso que me diste, la restauración de mi hijo Robert. Gracias, mi amado Jesús, por lo bueno, por lo malo. Gracias por los dolores físicos, por nuestros dolores, Señor. Gracias porque aún así tú nos ayudas a convivir con ellos. Gracias, Señor, por este programa tan bonito, tan maravilloso. Gracias por la vida de Anita, de Paola, de todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Señor, por permitirnos contar tus maravillas, tus obras milagrosas, maravillosas. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, porque aún sin merecerlo, tú siempre te glorificas, nunca nos abandonas. Mi amado Jesús, te pedimos perdón también por todo lo malo, porque a veces no entendemos y no necesitamos entenderte. Solo debemos aceptar tu divina y santa voluntad en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos y de nuestras familias. Mi amado Jesús, yo en este momento te quiero entregar a cada madre, cada padre, a cada hijo, a cada persona que están escuchando este programa, que tú llegues a sanar sus corazones, sus heridas, que tú llegues a restaurar la vida de sus hijos, de sus familias, la salud, la economía, todo lo que puedan estar pasando y viviendo. Muéstrale, Señor, cuán maravilloso es tu poder, que eres un Padre amoroso y misericordioso. Muéstrale, Señor, que tú eres más grande. Enséñale, Señor, que solo deben de postrarse a tus pies. No hay otro Dios, no hay nada, solo tú, Señor. Mamita María,
A ti te damos gracias por ser esa Madre de la Divina Misericordia, por interceder por cada uno de nosotras las madres, por interceder por nuestros hijos, nuestras familias, por el mundo entero. Te pedimos, Mamita María, que nos des un corazón orante y perseverante. Tú eres ejemplo vivo de fe, de perseverancia, de oración, de abandono, de humildad. Ayúdanos, Mamita María. Llévanos de la mano a tu amado Hijo Jesús. A ti, Papá San José, también te pedimos en esta noche que entres a todas las personas que están escuchando este programa, a tu humilde taller, a tu humilde carpintería. Tú también eres nuestro Padre, como lo fuiste del niño Jesús, y quieres lo mejor para nosotros. Tú eres el mejor restaurador. Intercede por la sanación, la liberación y la restauración de cada familia, de cada joven, de cada niño, del mundo entero. También pedimos por el fin de esta pandemia, por todas las personas que sufren, que han vivido tragedias y han quedado sin nada con esta ola invernal. Nuevamente, gracias, amado Jesús, por todas las bendiciones que nos das a cada instante, y te pido que derrames tu sangre preciosa sobre Anita, sobre Paola, sobre este programa que es de gran bendición para el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, Lorena, pues muchas gracias por esa oración tan linda, y no sé si tengas algo más que quieras decirnos ya para ir cerrando con el programa. Bueno, Paola, yo quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que oren a tiempo y a destiempo, que entreguen renuncias al Señor, y Él empieza a orar de una manera impresionante. Muchos hijitos lastimosamente se pierden porque no hay una madre que ore por ellos. De verdad que la oración tiene gran poder, y cuando es por intercesión. Entonces, nada, que tengan fe, que tengan confianza. Estas mamás que tal vez tienen estos hijitos, Robert no reconocía a Dios, y pues ya les estoy contando la obra tan grande que ha hecho en Robert, y que la va a hacer en cada familia que en este momento nos escucha y que necesita de esa obra maravillosa y milagrosa. Solo confíen, llénense de mucha fe, de mucha confianza, y ante todo tratar de obedecerle al Señor. Muchas personas no entienden pero que por qué ora tanto, que por qué esto, pero nosotros, el Señor sí nos da como esa gracia de saber que tenemos que salvar nuestra alma, la de nuestras familias, hijos. Entonces, a esas personitas, nada, que el Señor es maravilloso, que todo lo hace posible. Y no, muchas gracias por esta invitación tan bonita. Tan bella, no, por favor, gracias a ti por sacar el tiempo y por abrir tu corazón. Y mira, saludamos a Janet Villa, que se comunica con nosotros desde Venezuela, María Isabel Castillo, a Marcela Arango, a Mayra Patricia de la Rosa, que ella hace parte del pelotón orante que tenemos aquí en Miami, a Bartola, a Magdali, a Mimi Jauregui, Chomi Ricardo, que esta noche nos está viendo. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, y te vamos a llamar a pedirte un favor muy especial. Ya aprovecho aquí el paréntesis para hacerlo. Nora Elena Villarreal, Luz Marina Bermúdez, Lina Cárdenas, Nelly Zuluaga, Olga Lucía Espinosa, Viviana Paola, a Olga Mindiola, Olga Lucía Espinosa, a Mimi Jauregui, que también está aquí con nosotros, a Marcela Arango, a Nicolás Colorado, que también se conectó. A todos un abrazo muy, muy grande. Gracias por haberse conectado en esta noche. Pues nada, hacerles las invitaciones para que sigan conectándose con nosotros. El próximo viernes, Dios mediante, vamos a tener aquí a Robert. Denle like a esta página, síganos, vayan también a nuestro canal de YouTube, también se llama Católicos en Miami. Y bueno, por mi parte, a darles los agradecimientos de manera muy especial a ti. Primero que todo, al Señor que nos reúne en esta noche, que hace posible estos medios, a nuestra Madre, la Virgen María, a todos ustedes, pues a ti, Anita. Y bueno, por mi parte es eso.
Bueno, por mí también. Muchas gracias a todos los que cumplen esta cita todos los viernes. De verdad es un espacio que es del Señor, Él nos utiliza a nosotros para trabajar para Él. No, muchísimas gracias, Lorena. Nos estamos viendo en este camino al Señor. Muchas gracias a ustedes. Dios las bendiga. Que tengan una feliz noche. Muy unidas en oración.